Entre montañas cubiertas de nieve y llanuras doradas de trigo, un país se dibuja en el corazón de Europa. Un lugar donde el mar se encuentra con los bosques y donde el pasado aún susurra entre castillos y ruinas. Polonia está hecha de contrastes, del silencio de los lagos a la fuerza de los puertos, de la dulzura de sus tradiciones al amargo recuerdo de la guerra. Aquí, bisontes y linces todavía habitan los bosques coloridos del otoño, mientras minas subterráneas esconden capillas enteras esculpidas en sal. Es imposible recorrer sus ciudades sin sentir el peso de la historia y la ligereza de la fe. Fue en este suelo donde Nicolás Copérnico cambió la forma de ver el universo y donde Irena Sendler arriesgó todo para salvar vidas en medio del horror. También aquí el amor se celebra con intensidad. Los polacos están entre los pueblos que más se casan en Europa, como si reafirmaran, generación tras generación, su creencia en la unión y la esperanza. En este episodio de la serie 360 grados, descubrirás un país que resiste, se reinventa y sorprende. Desde las torres góticas de Cracovia hasta las minas de sal de Wieliczka, desde los bosques de Masuria hasta el puerto de Gdańsk, Polonia revela que su mayor riqueza no está solo en su paisaje, sino en su alma. Imagina un país que late en el centro de Europa, como un puente entre el este y el oeste, donde cada colina, cada llanura y cada río cuentan una historia ancestral. Ese es el panorama de Polonia, un territorio cuyos contornos naturales moldearon su destino y siguen inspirando a los viajeros con su diversidad. Polonia se extiende por unos 312.000 kilómetros cuadrados, situándose entre las naciones más grandes de la Unión Europea. Su territorio se extiende desde el mar Báltico, al norte, hasta las montañas de los Cárpatos y los Sudetes, al sur. Al oeste, limita con Alemania. Al sur, con la República Checa y Eslovaquia. Al este, con Ucrania y Bielorrusia. Y más al noreste, con Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado. En el corazón de este espacio se encuentra la gran llanura del norte europeo, que domina gran parte del país. Son tierras bajas, fértiles y relativamente planas, donde los campos agrícolas se extienden casi sin interrupción. En el extremo norte, en las regiones de Pomerania y la zona de los lagos de Masuria, el relieve se fragmenta en suaves ondulaciones, lagos cristalinos y bosques densos, creando paisajes que parecen salidos de un cuento antiguo. Cabe destacar que el otoño transforma estos bosques en verdaderos mares de colores. Las copas de los árboles explotan en tonos dorados, rojos y naranjas, creando paisajes que parecen pinturas vivas. Es en esta época del año cuando ríos como el Brda, que serpentea entre los bosques de Pomerania, se vuelven aún más mágicos. Sus aguas reflejan el espectáculo cromático de las orillas, mientras la niebla matutina añade una atmósfera casi onírica. Pocos lugares en Europa ofrecen una transición de estaciones tan cinematográfica, donde cada sendero y cada curva del río parecen invitar al visitante a perderse en un mundo de belleza efímera. A medida que avanzamos hacia el sur, el paisaje cambia radicalmente. Surgen laderas, colinas y finalmente montañas. Los Cárpatos se alzan como murallas naturales y, en su parte más imponente, revelan los Tatras, con picos que superan los 2.000 metros de altitud, valles profundos y ecosistemas alpinos. Más al oeste, los Sudetes completan este límite montañoso, formando la transición hacia la Bohemia checa. En el extremo norte, la costa del mar Báltico revela playas arenosas, dunas modeladas por el viento y áreas costeras que esconden puertos históricos. Dos puertos naturales se destacan, la región de Gdańsk y Gdynia, y otro cerca de Szczecin.
En la desembocadura del río Vístula, el delta forma tierras pantanosas que llegan a estar por debajo del nivel del mar, algo sorprendente para un país asociado a las llanuras. El clima de Polonia es templado continental, influido tanto por el aire oceánico proveniente del Atlántico como por el aire frío de Eurasia. Este contraste hace que el país experimente estaciones bien definidas. Los inviernos son rigurosos, con nieve y heladas que cubren ciudades y campos, mientras los veranos son agradables, soleados y llenos de vida. En Varsovia, por ejemplo, las temperaturas medias en enero rondan los 0 grados, mientras que en julio suben hasta unos 24 grados, invitando a explorar parques y ríos. Y es precisamente la red hídrica la que se vuelve vital para comprender Polonia. El río Vístula, el más largo y simbólico, recorre más de 1000 kilómetros desde los Cárpatos hasta el Báltico, cruzando ciudades como Cracovia y Varsovia, moldeando su historia y economía. A su lado, el río Oder delimita parte de la frontera occidental con Alemania, mientras ríos menores como el Warta y el WDA completan esta trama de aguas. En algunos puntos, como en el desfiladero del Dunajec, los ríos crean espectáculos naturales, serpenteando entre cañones rocosos en escenarios que parecen obras de arte esculpidas por la naturaleza. Pero la verdadera riqueza geográfica de Polonia no se limita a ríos y montañas. También se encuentra en su biodiversidad. A pesar de que gran parte del territorio está dominado por la agricultura, el país aún conserva fragmentos de naturaleza intacta. El bosque de Białowieża, en la frontera con Bielorrusia, es uno de los últimos refugios de bosque primario en Europa y hogar del majestuoso bisonte europeo, además de lobos y linces. En total, el territorio polaco alberga decenas de miles de especies de plantas y animales, distribuidas entre montañas, valles, lagos y llanuras. Osos pardos caminan discretamente en las regiones montañosas. Águilas reales sobrevuelan los valles con imponencia, mientras cigüeñas blancas, consideradas símbolo del país, anidan en aldeas y campos abiertos. Los lagos y pantanos de Masuria son santuarios para aves migratorias, transformando la región en un espectáculo natural cada primavera. Esta convivencia entre lo humano y lo salvaje crea una atmósfera única, donde la modernidad y la tradición rural comparten espacio con especies que ya han desaparecido en buena parte de Europa. La ubicación estratégica de Polonia, en el cruce entre Occidente y Oriente Europeo, siempre la colocó como un corredor natural de migraciones y rutas comerciales. Sus ríos sirvieron durante siglos como canales de transporte y comercio, llevando cereales del interior hasta el mar Báltico, y hasta hoy, su territorio funciona como un puente entre culturas y ecosistemas, un espacio que conecta montañas alpinas, bosques ancestrales y las olas del Báltico. La geografía de Polonia no es solo un conjunto de paisajes, es la esencia de un país que, en cada detalle natural, refleja su fuerza, su resiliencia y su vocación de estar siempre en el centro de Europa y en el corazón de quien la descubre. La historia de Polonia es un mosaico de glorias, tragedias y renacimientos. Desde la antigüedad, tribus eslavas se establecieron en este territorio fértil, dando origen a las primeras formaciones sociales y políticas. En el siglo X, con Mieszko I y la dinastía Piast, el país se consolidó como Estado y abrazó el cristianismo, uniéndose definitivamente a la esfera cultural occidental. En los siglos siguientes, Polonia creció en poder e influencia. El auge llegó en el siglo XVI con la formación de la Mancomunidad Polaco-Lituana, una de las mayores potencias de Europa de la época. Su territorio se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro,
caracterizado por su diversidad étnica, vitalidad cultural y relativa tolerancia religiosa. Fue un período en el que ciudades como Cracovia florecieron como centros de ciencia y arte. También en este contexto de prosperidad y poder se erigieron imponentes castillos y fortalezas, símbolos de la riqueza y la influencia polaca. Muchos de ellos resistieron al tiempo y permanecen hoy como testigos silenciosos de esa era de grandeza. Pero la ascensión dio paso a la caída. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Polonia fue repartida entre Rusia, Austria y Prusia. En 1795, el país desapareció del mapa de Europa. Aún así, la identidad nacional sobrevivió en la lengua, en las tradiciones y en las luchas de resistencia, manteniendo viva la esperanza de renacer. Esa esperanza se concretó en 1918, cuando el colapso de los imperios durante la Primera Guerra Mundial abrió el camino para el renacimiento de Polonia. Bajo el liderazgo de Józef Piłsudski, el país recuperó su soberanía tras más de un siglo fuera del mapa europeo. El entusiasmo, sin embargo, duró poco. En 1939, el país fue invadido por la Alemania nazi y la Unión Soviética, convirtiéndose en escenario de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de polacos perdieron la vida, incluidos 3 millones de judíos exterminados en campos como Auschwitz y Treblinka. Varsovia fue devastada, pero jamás se rindió, y en medio de ese infierno surgieron héroes como Irena Sendler, que salvó a miles de niños judíos del gueto, y Witold Pilecki, que se infiltró en Auschwitz para denunciar los crímenes al mundo. Con el fin de la guerra, Polonia cayó bajo la esfera de influencia soviética. Comenzó el período comunista, que duró hasta 1989. Fue una época de reconstrucción, pero también de severas restricciones a las libertades políticas. Aún así, el espíritu polaco encontró caminos de resistencia. El movimiento Solidaridad, nacido en los astilleros de Gdańsk bajo el liderazgo de Lech Wałęsa, organizó huelgas históricas y forzó negociaciones directas con el gobierno, abriendo el camino hacia la transición democrática y convirtiéndose en uno de los pilares del colapso del régimen. La transición a la democracia en 1989 marcó un nuevo renacimiento. Polonia abrió sus puertas al mundo, ingresó en la Unión Europea en 2004 y comenzó a destacarse como una de las economías más dinámicas de Europa Central. Varsovia resurgió como una capital vibrante, mientras Cracovia preservó su encanto histórico y cultural. Hoy, la historia de Polonia es la de un país que vivió invasiones, desapareció del mapa, soportó ocupaciones brutales y aún así nunca perdió su identidad. Cada plaza reconstruida, cada iglesia preservada y cada tradición mantenida son testimonio de una resiliencia admirable. Tal vez ningún otro lugar en el mundo muestre con tanta claridad cómo el dolor puede transformarse en fuerza y cómo la memoria puede ser la base de un futuro de renovación. La cultura polaca es un reflejo vivo de la resiliencia y de la identidad de un pueblo que, incluso frente a siglos de invasiones y tragedias, nunca dejó de cultivar sus propios símbolos, tradiciones e historias. En cada plaza medieval, en cada canción folclórica y hasta en el silencio de los bosques, late una herencia cultural de más de 1000 años. Entre todos los símbolos nacionales, ninguno es tan representativo como el águila blanca, presente en el escudo y reconocida como emblema de fuerza y continuidad. Es impresionante pensar que este símbolo ya acompañaba a los polacos siglos antes de la formación de los estados modernos. A su lado, la bandera blanca y roja porta significados simples pero profundos. El blanco representa la pureza y la paz, mientras que el rojo
evoca el valor y la lucha del pueblo polaco a lo largo de la historia. Otro hito de identidad fue la Constitución de 1791, la segunda del mundo, que reafirma la vocación de Polonia de afirmarse como nación independiente. Hoy, esa tradición de estabilidad también se refleja en la vida cotidiana. Polonia es considerada uno de los países más seguros de Europa, con bajos índices de criminalidad violenta, lo que transmite tranquilidad tanto a sus habitantes como a los visitantes. La cultura polaca también se expresa a través de las personas que cambiaron la historia mundial. Nicolás Copérnico, con su audacia intelectual, sacó a la Tierra del centro del universo y revolucionó la ciencia. Marie Curie, nacida en Varsovia, brilló como la primera mujer en recibir un premio Nobel y la única en obtener dos en áreas distintas. Frédéric Chopin, el poeta del piano, transformó los sentimientos en música, llevando el alma polaca a los escenarios del mundo entero. Y, en tiempos más recientes, el Papa Juan Pablo II se convirtió en una de las figuras más inspiradoras del siglo XX, recordado por su cercanía con la gente y por su papel de esperanza durante los años de incertidumbre. Pocos países pueden sentirse tan orgullosos de reunir tantos nombres que trascendieron fronteras e influyeron en la humanidad. En la vida cotidiana, Polonia revela su alma en tradiciones profundamente arraigadas. Las fiestas religiosas como la Navidad y la Pascua van más allá de la fe. Son momentos de unión familiar, marcados por platos típicos, rituales antiguos y una hospitalidad que conquista a cualquier visitante. Es curioso notar que los polacos están entre los pueblos que más se casan en Europa, reflejo de su aprecio por la vida en comunidad y por los lazos familiares. Tal vez por eso las bodas polacas se han convertido en verdaderos eventos culturales, repletos de música, danzas folclóricas y celebraciones que se extienden hasta altas horas de la noche. Las danzas y canciones folclóricas, por cierto, siguen vivas en los pueblos y festivales. La polonesa, que alguna vez acompañó a reyes y nobles, aún hoy resuena en celebraciones nacionales. La mazurka, inmortalizada por Chopin, es otro ejemplo de cómo la tradición popular se fusionó con la alta cultura, creando una identidad única. Es imposible no sentirse cautivado al ver los trajes típicos coloridos, bordados con flores, desfilando en festivales que parecen verdaderas pinturas en movimiento. Y si por un lado Polonia preserva lo antiguo, por otro encuentra formas creativas de narrar su propia historia reciente. Un ejemplo singular es la casa invertida de Szymbork, en la región de Pomerania. Construida al revés, simboliza de manera casi teatral los años en que el régimen comunista puso la vida de las personas de cabeza. Caminar dentro de esa casa es una experiencia desconcertante, pero también un recordatorio visual de cómo la sociedad polaca enfrentó tiempos de inestabilidad y los superó. En las grandes ciudades, la modernidad y la tradición se mezclan con naturalidad. Varsovia, reconstruida casi desde cero después de la guerra, es hoy un centro vibrante, lleno de rascacielos y vida urbana intensa. Cracovia, por su parte, conserva su atmósfera medieval, con una plaza principal que parece salida de un cuento antiguo. En el interior, los pueblos tranquilos mantienen costumbres que parecen intactas por el paso del tiempo, creando un contraste fascinante. Es en ese equilibrio entre innovación y tradición donde Polonia encuentra su verdadera esencia cultural. Al observar la cultura polaca, la impresión es inevitable. Se trata de un país que nunca permitió ser borrado. Cada símbolo, cada nombre ilustre, cada tradición es una afirmación de que, a pesar de las cicatrices de la historia, Polonia sigue erguida, vibrante y orgullosa de sus raíces.
La Polonia moderna combina estabilidad política con una economía vibrante y diversificada. Desde 2025, el país es liderado por el presidente Karol Nawrocki y por el primer ministro Donald Tusk, quien coordina el gobierno y representa la continuidad democrática en una nación marcada por la reconstrucción y el progreso. El sistema político polaco es una república parlamentaria, en la que el presidente actúa como jefe de Estado y el primer ministro ejerce como jefe de gobierno. Esta estructura garantiza equilibrio institucional y estabilidad, consolidando a Polonia como una de las democracias más sólidas de Europa Central. Económicamente, el país es un ejemplo de transformación. Después del fin del régimen comunista en 1989, Polonia emprendió un camino de reformas que la llevó a convertirse en una de las economías más dinámicas de la región. Hoy es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y mantiene un crecimiento constante impulsado por la tecnología, la industria y la agricultura. Es admirable ver cómo un país que alguna vez enfrentó la escasez logró reinventarse a partir de la innovación y la eficiencia productiva. En la agricultura, el mayor destaque es el triticale, un cereal híbrido resultante del cruce entre el trigo y el centeno, y Polonia es el mayor productor del mundo. Adaptado a los suelos fértiles y al clima templado, garantiza cosechas abundantes y abastece buena parte de Europa. Otro cultivo importante es el de la remolacha azucarera, utilizada en la producción de azúcar y biocombustibles, lo que convierte al campo polaco en una pieza relevante también dentro de la matriz energética. Estas extensas plantaciones forman un mosaico de colores que domina el interior del país, recordando cuánto la tierra sigue siendo parte central de la identidad nacional. En la costa, el poder industrial se manifiesta en otro sector histórico, la construcción naval. En los puertos de Gdańsk, Gdynia y Szczecin se producen y exportan buques de carga y embarcaciones modernas hacia todo el mundo. Esta industria, que fue símbolo de resistencia durante el comunismo, hoy representa innovación tecnológica y orgullo nacional. Ver estos astilleros en plena actividad es presenciar la continuidad de una tradición que une el trabajo humano con la ingeniería marítima. Además de estos sectores, Polonia invierte fuertemente en tecnología de la información, energía renovable e infraestructura, atrayendo empresas extranjeras y creando un entorno económico estable. El costo de vida es moderado y el nivel de bienestar social crece cada año, resultado de una gestión eficiente y del espíritu disciplinado de su pueblo. Al observar la Polonia actual, es imposible no admirar el equilibrio entre tradición y progreso. Un país que aprendió a reconstruirse sin perder sus raíces, transformando el pasado en base sólida para un futuro de prosperidad y confianza. Polonia es un país donde el tiempo se revela en capas. Entre colinas, lagos y murallas, cada construcción parece guardar el eco de un pasado que aún respira. Hay lugares que encantan por su belleza, otros por su historia, pero todos revelan algo esencial sobre el alma polaca: la capacidad de transformar piedra, agua y silencio en arte y memoria. El castillo de Malbork surge como una fortaleza colosal, hecha de millones de ladrillos rojos que brillan al atardecer. Es el castillo más grande del mundo en superficie, un laberinto de patios y torres que parecen haber sido levantados para desafiar al tiempo. Es imposible no impresionarse con la precisión y la grandeza de este símbolo teutón. Rumbo a Gdańsk, la Basílica de Santa María se alza como una catedral de ladrillo gótico que domina el horizonte. Cerca de allí, el Museo de la Segunda Guerra Mundial emerge con líneas modernas y ángulos cortantes,
recordando que incluso en las heridas más profundas, Polonia encontró fuerza para reinventarse. En la costa, la aldea de Rewa y la península de Hel dibujan franjas de arena dorada que avanzan sobre el mar Báltico. El viento constante y el sonido suave de las olas crean una sensación de eternidad. Es uno de esos lugares donde la paz parece habitar el aire. De regreso al interior, en Kazimierz Dolny, el Loess Ravine se abre como una cicatriz dorada en la tierra. Sus paredes de arcilla y túneles naturales parecen sacados de un cuento antiguo. Hay algo hipnótico en caminar por esa grieta moldeada por la naturaleza y por el tiempo. En el corazón de Varsovia, el Palacio de la Cultura y la Ciencia domina el horizonte con una imponencia casi simbólica. Construido en el período soviético, hoy es un hito de la modernidad de la capital, un recordatorio de cómo incluso herencias pesadas pueden convertirse en íconos de identidad. A pocos metros, el Castillo Real y el Palacio Real de Varsovia brillan con la elegancia de la reconstrucción. Cada salón y vitral cuentan la historia de un país que se negó a desaparecer. Es una bella visión para admirar el orgullo silencioso que emana de esas paredes. La Catedral de San Florián, con sus torres neogóticas que se elevan sobre el distrito de Praga, es un símbolo silencioso de fe y resistencia. Destruida parcialmente durante la guerra y reconstruida con devoción, parece recordar, en cada amanecer, que la esperanza, como la piedra, puede rehacerse. A orillas del río Vístula, la abadía benedictina de Tyniec reposa en armonía con el paisaje. Fundada en el siglo XI, es un refugio de serenidad. El sonido de las aguas mezclado con el eco de las campanas crea una atmósfera que parece suspendida en el tiempo. En Cracovia, el castillo de Wawel corona la ciudad como un relicario de reyes y leyendas. Sus torres y patios guardan historias de coronaciones, invasiones y renacimientos. Cerca de allí, el monte Kosciuszko se alza como un monumento a la libertad, con una vista panorámica que parece abrazar toda la ciudad. También en Cracovia, el Teatro Juliusz Słowacki impresiona con su opulencia. Inspirado en la Ópera de París, es un templo dedicado al arte. Cada detalle, desde los vitrales hasta las columnas doradas, revela el orgullo polaco por la cultura y la estética. A pocos kilómetros, la cantera de Zakrzówek sorprende por su transformación. De espacio industrial abandonado, se convirtió en un lago de aguas azul turquesa, rodeado de paredones de caliza. Es un recordatorio de que incluso lo que fue explotado puede renacer en belleza. Más abajo de la superficie, la mina de sal de Wieliczka revela un mundo subterráneo esculpido por la devoción. Capillas enteras hechas de sal, estatuas relucientes y corredores que se extienden por kilómetros. Es imposible no emocionarse ante la fe que transforma el trabajo arduo en arte eterno. En Baja Silesia, el castillo Książ destaca entre bosques densos como un escenario de cuento de hadas. Sus torres altivas y salones ornamentados guardan secretos e historias misteriosas. Hay algo mágico en observarlo envuelto por la neblina de las montañas. Aún en esta región, la fortaleza de Kłodzko y el fuerte Srebrna Góra desafían el relieve. Srebrna Góra, conocida como Montaña de Plata, es una de las mayores fortalezas de montaña de Europa. Caminar por sus túneles es sentir el eco de las batallas y la genialidad de la ingeniería militar. El castillo Krzyżtopór, incluso en ruinas, mantiene un atractivo casi místico. Dicen que sus torres y ventanas fueron diseñadas para representar el calendario, una construcción que unía arte, simbolismo y ambición en igual medida. Cerca de él, el castillo Chorsztyn
y el castillo de Holstein reposan sobre colinas con vistas a valles y lagos. Sus ruinas parecen susurrar historias antiguas, mientras el viento que atraviesa sus murallas hace que el tiempo parezca palpable, como si el pasado aún respirara entre esas piedras. En la región de Wielkopolska, el castillo Stopnica desafía definiciones. Aún en construcción, levantado en medio de una reserva natural, mezcla polémica y fascinación. Es el retrato de un país que se atreve a reinterpretar su propia historia. En medio de bosques verdes, el castillo de Grodziec surge sobre una colina volcánica. Vista desde lo alto, el paisaje es una alfombra de árboles que se extiende hasta el horizonte. El contraste entre las murallas de piedra y el verde alrededor quita el aliento. No muy lejos, el Palacio Kamieniec-Ząbkowicki exhibe 4 torres neogóticas que parecen vigilar los jardines. Imponente y simétrico, es un ejemplo del romanticismo arquitectónico del siglo XIX. Hay algo solemne y encantador en ese equilibrio entre fuerza y delicadeza. En Wrocław, la catedral gótica se refleja en las aguas del río Oder, creando una de las imágenes más poéticas de Polonia. Próxima a ella, la torre de agua histórica se alza como testigo de la modernización urbana, uniendo pasado y presente en perfecta armonía. Más al oeste, la Skywalk de Świeradów-Zdrój se eleva sobre las montañas como una espiral de vidrio y acero que toca las nubes. Desde lo alto, el horizonte parece infinito, y el viento frío trae un silencio casi sagrado. Es el tipo de lugar que nos hace percibir cuán pequeña es la prisa ante tanta inmensidad. En las alturas de los Tatras y de los Kar Konosze, los observatorios de Kasprowy Wierch y Śnieżka observan el clima y el tiempo de forma casi poética. El de Śnieżka, con su formato futurista, parece una estación espacial posada entre las nubes. Entre las montañas, los lagos Morskie Oko, Czarny Staw y Przedni Staw forman un conjunto de belleza hipnotizante. Sus aguas glaciales reflejan el cielo y las montañas como espejos de otro mundo. Es uno de los escenarios más impresionantes de Europa. En Skarsin, un pequeño grupo de árboles forma un corazón perfecto en medio de los campos dorados. Conocido como el Bosque del Amor, su forma misteriosa intriga a los visitantes e inspira historias románticas. Vista desde lo alto, esa mancha verde parece un gesto silencioso de la naturaleza, o quizá de alguien enamorado. Y por último, el Park Grodek en Jaworzno cierra este recorrido con un espectáculo inesperado. En antiguas canteras inundadas, lagos cristalinos y paredones se transformaron en un escenario de rara armonía, un recordatorio de que Polonia, más que un país, es una obra viva de resistencia, belleza y transformación. La gastronomía de Polonia es un viaje por los sentidos, una fusión de tradición, historia y sabor. Cada plato lleva el peso del invierno, el perfume de los bosques y el calor de las cocinas familiares. Es una cocina que nació de la necesidad y se transformó en arte, uniendo rusticidad y confort en proporciones exactas. Entre los símbolos de la mesa polaca está el pierogi, quizá el plato más querido del país. Son pequeñas empanadillas hervidas, rellenas de papa y queso, ruskie, carne, repollo o frutas. Simples a primera vista, pero llenas de significado. Recuerdan el abrigo del hogar y la alegría de las celebraciones. Es curioso cómo algo tan cotidiano puede convertirse en un puente entre generaciones. Otro ícono es el bigos, conocido como el plato de los cazadores, hecho con repollo fresco y ácido, salchichas ahumadas, carnes y ciruelas secas.
Se cocina lentamente durante horas, a veces días, hasta alcanzar un sabor profundo y agridulce. Pocos platos representan tan bien el espíritu polaco, fuerte, paciente y sorprendentemente acogedor. En invierno, el aroma del jurek invade las calles. Esta sopa espesa, hecha con harina de centeno fermentada, embutidos y huevos cocidos, es un símbolo de resistencia y tradición. Su sabor levemente ácido divide opiniones, pero es imposible negar su autenticidad. Es el tipo de plato que calienta no solo el cuerpo, sino también la memoria. Otra delicia muy apreciada es el barszcz czerwony, la clásica sopa de remolacha. Servida sola o con pequeños dumplings, uska, rellenos, tiñe de rojo intenso las mesas y está siempre presente en la cena de Navidad. Por su parte, el gołąbki, repollos rellenos de carne y arroz, aparece en almuerzos familiares y fiestas, recordando que, en Polonia, lo simple también es noble. Entre los bocados y comidas callejeras destaca la zapiekanka, una baguette abierta cubierta con champiñones, queso y ketchup, una invención de los años 70 que se volvió pasión nacional. Y para los amantes de los embutidos, las kiełbasa, las famosas salchichas polacas, aparecen en decenas de variantes, ahumadas, picantes o condimentadas con ajo y mejorana. Los postres polacos son un capítulo aparte. El sernik, pastel de queso cremoso, es el dulce de las celebraciones, mientras que el makowiek, pan dulce relleno con semilla de amapola, guarda la dulzura de las tradiciones navideñas. En carnaval, nadie resiste al pączki, el irresistible bollo frito relleno con mermelada de rosa. Es curioso pensar que, incluso en medio de inviernos rigurosos, los polacos siempre encuentran espacio para celebrar con azúcar y afecto. Y para acompañar todo esto, siempre hay té caliente, presente en casi todos los hogares, o vodka artesanal, bebido con respeto y moderación, como un ritual de comunión y amistad. La cocina polaca es, sobre todo, un espejo del alma de su pueblo. En cada plato hay un gesto de cariño, un sabor de recuerdo y una pizca de orgullo. Tal vez por eso, al probar la comida de Polonia, sentimos algo que va mucho más allá del paladar. Una sensación de pertenencia, de estar en casa, incluso lejos de ella. Polonia es, ante todo, una lección de permanencia. Un país que fue borrado del mapa, pero nunca de la memoria. Que vio caer sus ciudades y, aún así, levantó cada una con sus propias manos, piedra por piedra, como quien reconstruye no solo muros, sino también el espíritu. Desde el brillo silencioso de los lagos de Masuria hasta las torres orgullosas de Cracovia, hay algo en Polonia que no se explica solo con palabras. Es la fuerza de un pueblo que transformó el dolor en arte, el frío en abrigo, la historia en identidad. En cada castillo restaurado, en cada melodía de Chopin, en cada sopa humeante servida en una mesa sencilla, hay un mensaje silencioso. Resistir es también una forma de belleza. Tal vez sea eso lo que más impresiona a quien descubre Polonia, la capacidad de renacer, siempre, de cargar con el peso del pasado sin doblegarse ante él, de acoger lo nuevo sin perder lo esencial. Hay países que encantan por el paisaje, otros por la historia. Polonia hace ambas cosas, pero lo que realmente conmueve es su alma, hecha de valentía, fe y una ternura que atraviesa el tiempo. Al final, queda la sensación de que este país no es solo un lugar para visitar, sino para sentir. Porque Polonia no se muestra, se revela, poco a poco, en la mirada de quien la contempla y en el recuerdo de quien, por un instante, aprendió con ella el verdadero significado de resiliencia. Si este viaje por Polonia te inspiró, haz clic en el hype, un botón aquí abajo.
Eso ayuda a que el video llegue a aún más personas. Deja también tu like, suscríbete al canal y quién sabe, hazte miembro de esta nuestra travesía. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo destino.